¿Cómo están? Buenas tardes, amigos. Un día más, el calor nos deja acá en la ciudad de Lima. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con Evelyn Coloma, que está a mi lado izquierdo, quien es abogada del estudio Iona y Bustamante, especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social, y además también tiene bastantes especializaciones en el área, y también es máster en Derecho Laboral en la Universidad Carlos III de España. ¿Cómo estás, Evelyn? Tu saludo para nuestros teleoyentes de HSM Radio. Muy bien, Víctor Hugo. Muchas gracias por la invitación y agradeciendo por poder compartir estos momentos contigo para tratar los temas laborales que actualmente son materia de muchas discusiones, ¿no? Bien, Evelyn. El primer tema que queremos plantear es sobre el tema de ha pasado un poco piola el tema del ministro actual de Trabajo, ¿no? Como que con todos estos problemas de Fujimori, todas estas cortinas de humo que se están dando en la actualidad, está pasando piola el tema de las reformas laborales, que ha sido uno de los ejes centrales del gobierno actual, el Poder Ejecutivo actual. Entonces, bueno, pasemos en primer video sobre trabajadores peruanos denuncian reformas antilaborales de Hispan TV. Adelante con el video controles. Los gremios de trabajadores afirman que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo insista en aprobar una reforma laboral general que vulnera sus derechos como los ceses colectivos, la negociación colectiva, entre otros. Para ello se trata de normas antilaborales. El trabajo de las organizaciones sindicales han logrado ya que esas disposiciones en la ley de trabajo tengan un freno. Si realizan esas modificaciones, entonces las empresas tendrían argumentos facilitados en la ley para concretar los abusos que realmente no se justifican. Los ceses colectivos ya se han dado en algunas empresas, así lo denuncian los gremios de trabajadores telefónicos. Tenemos afiliados en todas las del sector telecomunicaciones y, por ejemplo, hábilmente Telefónica cambia de región a su contrata para dejarle en el aire 300 trabajadores estables. Del ARI contratista se llama una de ellas. No había forma ya eran estables. Los trabajadores denuncian que gobierno tras gobierno no ha habido cambios sustanciales y solo se ha logrado seguir precarizando la situación laboral. No vemos realmente como posible avanzar en esa dirección. Ya los trabajadores venimos con los derechos reportados desde el 1992, en que Fujimori ha hecho sus reformas. Más bien lo que corresponde en realidad es una reforma profunda, pero que restablezca los derechos, porque dicho sea de paso, hay derechos que no tienen ningún costo para las empresas, como la libertad sindical y la negociación colectiva, por ejemplo. Si bien el presidente Kuczynski ofreció mejoras laborales durante la campaña, para los gremios nada ha cambiado ni mejorado en sus derechos laborales. Tenemos la continuidad de las normas antilaborales que Fujimori hizo en el año 92, que limita la organización sindical, que atenta contra la negociación colectiva y en ese sentido la sindicalización, la afiliación de los trabajadores se vuelve imposible. Facilitan también la desnaturalización de contratos, facilitan la tercerización luego con nuevas leyes. Los trabajadores denuncian que el gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley de empleo juvenil que favorece a las empresas, más no a los jóvenes trabajadores. Jorge de la Quintana, Hispan TV, Lima. Bien. Bueno, hemos visto un primer video acerca de las reformas laborales, ¿no? Que hay como una especie de divorcio entre los trabajadores o los gremios de trabajadores y el sector del ejecutivo y quizás los gremios empresariales, básicamente representados por Confie, por el señor Benavides, ¿no? Pero ¿qué decía todo esto, Evelyn, sobre los cambios, de que, por ejemplo, se dice de que de 7 van a pasar a 4 regímenes, de que se va a dar un trato prioritario al tema de la pequeña empresa? ¿Cuál es tu opinión o qué puedes decirnos al respecto? A ver, bueno, como decía, escuchamos en el video, es cierto que desde el año 90 hacia adelante, desde el 92 más o menos, es que se hizo una reforma
en perjuicio de los derechos que ya tenían adquiridos los trabajadores, ¿no? Empezando por la estabilidad laboral, que en la Constitución del 79 era absoluta, y en la del 93 pasa a ser una estabilidad laboral relativa, ¿no? Se regula la indemnización por despido arbitrario como una forma de compensar el despido de los trabajadores, ¿no? A través de un incentivo monetario, ¿no? Desprotegiendo de esta forma la estabilidad laboral hasta, bueno, sabemos que en el año 2000 cambia todo esto en base a una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que reconoce que esa no es la forma adecuada de protección en caso el trabajador no lo contemple así, ¿no? Y busque la reposición en su puesto de trabajo, que es la adecuada protección para el Tribunal Constitucional, debería ser elegida en todo caso por el trabajador. Ahora bien, se planteó ya desde el gobierno de Toledo una reforma integral de nuestra legislación laboral, ¿no? Porque nuestra legislación laboral en muchos aspectos está desfasada, porque son normas que no van de acuerdo a nuestra realidad o coyuntura. Se han creado muchos regímenes en el camino, se crearon muchos regímenes en el año 90 en perjuicio de los trabajadores, porque estos regímenes, en búsqueda de la formalización, digamos así, entre comillas, lo que ha hecho es a determinados sectores, actividades económicas, brindarles incentivos a coste de los menores beneficios que perciben los trabajadores, ¿no? Tenemos trabajadores en sectores como, no sé, pues, la agricultura, ¿no? Los trabajadores agrícolas perciben menos beneficios que los trabajadores del régimen general. Y es un régimen que en principio se estimaba transitorio, pero que hoy a la fecha sigue vigente desde el año 90. Entonces, estamos hablando de no solo trabajadores de la microempresa, no solo los posibles trabajadores jóvenes que se pretendió disminuir beneficios con la llamada ley Pulpín, sino hay una serie de regímenes que, si bien a veces no vienen a tema de discusión, sí crean beneficios diferentes a los trabajadores, ¿no? Entonces estamos discriminando entre trabajadores en pro de buscar esa anhelada formalización que hasta el momento no se ha dado, ¿no? En primer lugar, no existe una ley general de trabajo. No existe una ley general de trabajo. Y existen, claro, como dices, la discriminación, o sea, hablando desde el punto de vista legal, es la discriminar puede ser positivo o negativo, ¿no? El derecho constitucional, el Tribunal Constitucional establece que a veces hay discriminaciones positivas, es decir, que tú diferencias un grupo, por ejemplo, la comunidad LGTB, que se le tiene, digamos, se cree que se le tiene por debajo sus derechos, entonces tú le creas derechos para igualar, y también existe discriminación negativa para aquellos que tienen muchos derechos, por decirlo así, y tú les disminuyes o lo pones, por ejemplo, el derecho antidumping, ¿no? Cuando entran con más beneficios, claro. Ya. Entonces, acá el tema, por ejemplo, lo que tú mencionas del tema de la agricultura, yo he escuchado bastante, sobre todo en la parte de Ica, en la gente del norte, a pequeños o medianos agricultores que tercerizan servicios de personal, por ejemplo, se quejan, ¿no?, de los trabajadores, los peones que trabajan, sobre todo para temas de agroexportación, están bajo este régimen laboral, ¿no? Que básicamente, o sea, tú diferenciando entre el régimen 728, que debería ser el que se debería aplicar al régimen para especial, todos. Claro, para todo lo que es privado al menos, frente a este régimen injusto, por llamarlo así, ¿tú qué piensas al respecto? O sea, debería derogarse, pero ahora, ese es el punto de vista legal, ¿eh? Pero el punto de vista económico, ¿es factible, es viable que eso se pueda hacer? Yo creo que los incentivos deberían estar a cargo del Estado. O sea, incentivos, digamos, incentivos tributarios, ¿no? Si es que la empresa cumple con tener a sus trabajadores de forma formal, de cumplir con los beneficios, entonces se le van a dar incentivos tributarios, ¿no? Para que tengan un descuento en el impuesto que tengan que pagar, para que tenga beneficios de un buen pagador. O sea, los incentivos tienen que estar a cargo del Estado, a mi criterio, y no a cargo de los beneficios que le corresponderían a los trabajadores, ¿no? Porque esto es un círculo vicioso, ¿no? Mientras nosotros no reconozcamos los derechos adecuados de los trabajadores, pues estos trabajadores no van a poder llevar una vida adecuada también, ¿no? Sí. Y parte de que nuestro país pueda realmente estar en un proyecto viable, hacia un proyecto país viable, es de que los trabajadores reciban
un salario justo por su trabajo, que no haya discriminación en base a actividades económicas, y eso va a poder sustentar también la sociedad, ¿no? Porque un trabajador mal remunerado o injustamente remunerado no va a poder darle el sustento adecuado a su familia, ¿no? Recordemos que la remuneración tiene un carácter alimentario, ¿no? El trabajador labora sí para crecer personalmente, pero además labora por la remuneración, y la remuneración, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene naturaleza remunerativa, ¿no? Sirve para el sustento del trabajador y de su familia. Entonces, si nosotros vamos a dar un incentivo a los empresarios en base a costa de esta remuneración, pues estamos yendo en contra también de lo que estamos buscando como un proyecto país, ¿no? Yo creo que sí debería evaluarse todos estos regímenes, que tenemos varios. El de la agricultura era a modo de ejemplo. Se trató mucho en la campaña, ¿no? Recordemos de que el fujimorismo criticó mucho las propuestas del Ejecutivo, pero sin embargo no se tocó que ellos habían sido los que habían generado estos regímenes especiales. Sí entiendo la molestia por el lado de los representantes de los trabajadores, pero lamentablemente a lo largo de estos años, que el proyecto de la Ley General de Trabajo lleva más de 15 años, ¿no? Y no se ha podido llegar a un consenso. Yo creo que se ha cedido bastante de parte de quienes propusieron esta norma. Hay un grupo selecto de laboralistas que estuvieron a cargo de las audiencias para llegar a un consenso de la ley de reforma laboral, o para llegar a tener una ley general de trabajo que integre todas las normas laborales que actualmente son dispersas y que no son entre sí congruentes, claro, pero que no se ha podido llegar, ¿no? Es también hay una necesidad de que los representantes de los trabajadores también lleguen con propuestas viables, ¿no? Porque hay muchas propuestas que pueden ser muy interesantes, claro, y muy populistas, pero que finalmente para el sector empresarial no va a ser viable. Claro, porque también, o sea, a veces mucho se enfoca, quizás la gran empresa sí podría, digamos, asumir o poder, digamos, costo-beneficio, poder asumir cierta parte de estos beneficios, pero para el régimen de la mediana, la pequeña empresa, es básicamente imposible. Es imposible. El sobrecosto laboral, claro, sí, es que si hablamos de gastos adicionales a la remuneración mensual que tiene el trabajador en el régimen general, que no es la microempresa, es de 45% más o menos, ¿no? Entonces yo contrato a un trabajador por el sueldo mínimo, que son 850, que es lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador, y yo ya tengo que proyectarme a que es un gasto de 45% más. Entonces, para un microempresario que se acoge a este régimen especial, o pequeño empresario, bueno, el sobrecosto va más o menos a un 10 o 14%, es mucho menor, pero igual es un sobrecosto que tiene que asumir, ¿no? Y por un lado, si no calificas para ser de la micro o pequeña empresa, tienes como 30% de diferencia de sobrecosto, lo cual tampoco es tan justo, ¿no? Para los grandes empresarios. Ahora Evelyn, lo que también quisiera decirte, mucho se habla así de los temas laborales, los derechos laborales, pero en un país informal, donde solamente un tercio de la PEA de la población económicamente activa solamente es los que son formales, son quienes se les puede aplicar toda esta discusión de derechos y beneficios, etcétera, pero ese dos tercios de la PEA que está fuera de todos los regímenes, que son prácticamente locadores, o sea, si desde el punto de vista privado serán pues locadores, ¿no? Por llamarlo así, los que pasan recibo por honorarios. ¿Cómo hablar de formalidad en un país informal, donde incluso propuesta del gobierno central ha sido que pasaremos al 60% de formalización al 2021? Yo lo veo, es una utopía. Sí, sería lo ideal, ¿no? Pero va a ser bastante difícil que suceda. Ojalá que pueda lograrse en algún momento llegar a esos niveles de formalidad. O sea, ¿qué sucede también, no? Tenemos un país donde la informalidad es lo que abunda, en todo aspecto, ¿no? Lamentablemente nuestros cimientos han sido levantados en base a la informalidad. ¿Qué sucede además con las personas formales? Que es respecto a quienes estamos legislando, ¿no? Nosotros legislamos en base a los formales. ¿A quiénes acude la Inspección de Trabajo a fiscalizar para ver si cumplen o no con las obligaciones laborales? A los formales, porque a los informales no los tienen, o sea, no tienen cómo acceder a ellos. Entonces yo creo que paralelamente a tratar de dar estos proyectos de reforma laboral, que a mi criterio no debería ser en normas aisladas, sino que tendría que buscarse una reforma integral, ¿no? Que sea parte de un paquete
que sea parte de ya la reforma integral, ¿no? Porque no nos va a servir de nada dar más leyes sueltas, porque nuestra normativa laboral no es congruente actualmente. Pero por otro lado, el Estado lo que necesita es atacar al sector informal, aquel que no tributa, aquel que tiene a los trabajadores no registrados en la seguridad social, a los trabajadores bajo condiciones de trabajo paupérrimas, inseguras, ¿no? Que exponen su vida en condiciones laborales que son indignas. Entonces, eso es lo que primero tenemos que atacar, porque como tú dices, es un porcentaje altísimo de la población que labora en esas condiciones que no son las adecuadas. Entonces, al yo no tener a estas personas en el mapa, digamos así, del Estado, o sea, si bien la Inspección de Trabajo hace una labor de acuerdo a las condiciones que tiene actualmente, lo hace frente a los formales. Y muchas veces una empresa va a tener 3 fiscalizaciones en el año. O sea, estamos utilizando recursos de logística y de personal del Ministerio de Trabajo y de la SUNAFIL para inspeccionar empresas que por ahí quizá van a tener que cumplir, sí, van a tener que cumplir, porque no todas las empresas cumplen adecuadamente, pero yo creo que ahí no tenemos el mayor problema. El mayor problema, como tú lo dices, lo tenemos en la informalidad. Entonces, ahí es donde debería el Estado establecer ya medidas fuertes y empezar a manejar proyectos o propuestas que ayuden a que ese sector se formalice, ¿no? Porque no solo significa que no están tributando, o sea, significa además que esos trabajadores laboran bajo condiciones que no son las adecuadas. O sea, y sabemos que no tener en la seguridad a un trabajador significa que la familia de ese trabajador tampoco va a estar coberturada por la seguridad social. Entonces, ¿qué sucede si ese trabajador sufre un accidente de trabajo? ¿Quién lo va a cubrir? Si ese trabajador queda incapacitado para laborar permanentemente a raíz de un accidente laboral, una enfermedad profesional de alguien que no haya estado asegurado, significa que esa persona va a quedar completamente inhabilitada y sin una pensión que le pueda ayudar a subsistir a él y a su familia. Entonces es toda una serie de conflictos que se generan porque no se han tomado medidas para atacar, me parece, el problema real que es ese, ¿no? De la informalidad. Ahora, con las propuestas de la micro y pequeña empresa, cuando se empezó a aplicar estas normas especiales, se buscó que la formalización, ¿no? Se dio a los empresarios la facultad de contratar trabajadores con menos beneficios, pero a largo plazo se midió de que no hubo una importante número de formalización, o sea, que no tuvo un efecto positivo, ¿no? La ley de micro y pequeña empresa no tuvo el resultado que había buscado el gobierno cuando lo dio, ¿no? Bien. Bueno, terminamos el primer bloque y bueno, gracias. Pasamos a un segundo bloque en De Frente con la Verdad. Los géneros que te gustan están aquí. HCM Radio. Distingue. Pop. Balada. Salsa. Reggaeton. Rock. Bachata. Cumbia. Merengue. Reggae. Todos los géneros urbanos. Los últimos lanzamientos. HCM Radio. Distínguete. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Crítico
debate, opinión y análisis en HCM Radio TV. Todos los lunes, miércoles y viernes, minutos antes de las 10 de la mañana. Punto Crítico, aquí en HCM Radio TV. Bueno amigos, regresamos en De Frente con la Verdad. Estamos con Evelyn Coloma, quien es abogada del estudio Iona y Bustamante Abogados, y también, bueno, ella es especialista en temas de derecho laboral y tiene una maestría, es máster en temas laborales en la Universidad Carlos III de España. Bueno, Evelyn, para retomar el diálogo, queríamos hablar algo sobre el tema de la remuneración vital. Nos dicen que quieren subirlo de 850 a 900 soles. El año pasado nomás lo han subido. ¿Tú lo ves esto factible y viable? Bueno, tendría que hacerse una evaluación también, porque el incremento de la remuneración mínima vital no significa solamente que esta pase de 850 a 900, sino va también implicar el incremento, por ejemplo, de la asignación familiar, ¿no? El porcentaje, también el aporte que tiene que dar el empleador a la seguridad social en salud, ¿no? Es un conjunto de beneficios que se incrementan en base al incremento de esta medida. Yo creo que al haberse incrementado, que en junio del año pasado, quizá tendríamos todavía un margen para que se evalúe un incremento en un futuro no tan inmediato, ¿no? Generalmente los gobiernos han utilizado el incremento de la remuneración mínima vital como políticas populistas, ¿no? En momento, por ejemplo, Humala, ¿no? Hizo creo que 2 aumentos en un semestre, en unos 10 meses, y uno fue en el último mes de su gestión. Entonces, claramente no fue algo que haya sido debidamente planificado, ¿no? Yo creo que sí, todavía estamos con una remuneración mínima vital que no se adecúa a las necesidades que tiene la población, pero que el incremento tiene que ser paulatino, ¿no? Y se tiene que evaluar también que el incremento de la remuneración mínima vital, bueno, en algunos países se da en base al índice, ¿no? de costos que se generan en el año, pero que implica también no solo el aumento de estos 50 soles, sino que va a implicar el aumento de otros costos laborales que tiene la empresa respecto del trabajador, ¿no? El tema de los sobrecostos en verdad es algo que a veces no se refleja, o sea, a veces mucho se sataniza a la inversión, a la empresa, ¿no? Pero el tema de los sobrecostos laborales, en verdad, en un país donde en verdad no tenemos casi productividad, y al no tener productividad no hay, no se puede generar tanto empleo formal porque no hay muchas empresas, y así estamos en ese dilema. Entonces es un poco complicado hablar de a veces subir el tema, ¿no? Del sueldo de la remuneración mínima vital. Y Evelyn, respecto a la CTS, ¿qué cambios van a haber? ¿Eso se va a seguir aplicando? ¿Hay un problema con el tema del seguro laboral, seguro antidespido? ¿Es lo mismo? Sí. ¿Solo sirven para lo mismo? ¿Qué pasa con la CTS, que es la compensación por tiempo de servicios que perciben los trabajadores del régimen general actualmente, no los trabajadores dependientes? En principio, cuando se crea la ley de consolidación de beneficios laborales, este beneficio tiene como sustento o como objetivo, ¿por qué existe? Porque es una compensación por tiempo de servicios. Es una especie de seguro de desempleo que se quedaba a cargo o de la empresa, ¿no? Se quedaba resguardada por el empleador, que ahora ya no es así, o se deposita en una entidad del sistema financiero, para que en caso de cese del trabajador, sea por renuncia, despido, cualquier forma de terminación de la relación de trabajo, el trabajador tenga ese monto a su disposición. ¿Qué ha pasado a lo largo con esta CTS? O sea, entendemos de que si era para cubrir los meses que tenía de desempleo el trabajador entre ubicarse en un nuevo puesto de trabajo, es que esa suma debería ser intocable, ¿no? ¿Qué pasó durante todos estos años? Que cada vez de que se necesitaba dar también una medida por ahí un poco populista o para agregar a la clase trabajadora, se aprobaba que los trabajadores puedan retirar la CTS. Incluso en el año 2009, como parte de estas normas que se dieron para contrarrestar la recesión internacional, la crisis financiera que se vivió, también se permitió a los trabajadores el retiro de la CTS, y en muchos casos se ha permitido hasta retirar el 100%. Entonces, ya no está cumpliendo la CTS con el objetivo para el cual fue creado en un principio, ¿no? Que era un seguro de desempleo. Si vas a permitir a los trabajadores que retiren el 50 o el 100 o un porcentaje de entonces no cumple su función. Ahora, si bien no todos los trabajadores retiraron
todo este monto de la CTS, no fue tanto, pese a las veces en que se dio la posibilidad de retirar el 100%. Yo creo que los trabajadores y la masa laboral no tiene en cuenta o bien entendido qué significa la CTS. Ahora, lo que busca el Ejecutivo y que lo planteó en la campaña y que lo ha dicho también en varias oportunidades es que en lugar de que los nuevos trabajadores o los que se incorporen a laborar en un futuro ya no tengan derecho a esta CTS, sino a un seguro de desempleo que estaría a cargo de ambas partes, ¿no? Del empleador y de los trabajadores, y que estaría a cargo de empresas aseguradoras, ¿no? Que en caso de cese el trabajador, que sería por despido, no por renuncia, tendrían derecho a un monto de prima de seguro. Sí. Entonces, buena la precisión que hace, ¿no? Porque en verdad hay mucha duda, sobre todo en los que trabajan en la actividad privada, ¿no? Sobre este derecho. Ahora, del proyecto de ley 1104 sobre la nueva ley laboral juvenil, hay toda una discusión. Primero hay que ver un video, que es el video número 2, donde hay una posición del congresista Manuel Dadmer, que él, por ejemplo, cuestiona de que esta es la nueva ley Pulpín. A ver, vamos a ver si eso es verdad y discutimos sobre este video. A ver, perfecto. Por favor, adelante con el video. Le reitero mi saludo a este evento, a los dirigentes, a todos los asistentes. Creo que el país está en una situación muy excepcional, no solo porque las lluvias nos están amenazando con un niño inesperado, sino porque el gobierno está preparando las condiciones para lo que ha anunciado que va a ser el 28 de julio. El 28 de julio va a modificar lo fundamental del régimen laboral peruano. Lo ha dicho varias veces y ha señalado que el conjunto de decretos legislativos que ha dictado están empujando en esa dirección. Veo que la agenda que ustedes han planteado justamente es el análisis de ese contexto. Quisiera decirles desde mi experiencia y evaluación de lo que hemos visto en el Congreso y de las normas que se están dando, de que el conjunto de paquetes legislativos tiene una lógica. La lógica es sumar, entrelazar la política económica, el manejo de la economía por grandes grupos monopólicos o privados subordinados al capital extranjero, con el Estado, sea el Estado administrativo o el Estado de representación política de partidos, y con los medios de comunicación. Juntarlos todos, teniendo como objetivo central elevar la tasa de ganancia del gran capital a costa de los trabajadores. No es desarrollar la industria en el país, no es generar mejores condiciones productivas en el Perú, es buscar elevar su tasa de ganancia a partir de saquear los recursos naturales y a partir de empobrecer muchísimo más a la población, haciendo de la restricción en la salud, en la educación, en las condiciones elementales de alimentación, parte del ingreso del gran capital monopólico, y haciendo también de la mayor explotación del trabajador las condiciones de elevación de su tasa de ganancia. Eso se manifiesta clarísimo en las normas que se han dictado, y es fundamental que la CGTP, como se ha planteado, y el conjunto del grupo de los trabajadores y del pueblo, enfrentemos esta situación que es muy grave. Si miramos los decretos legislativos, y quiero hacer simplemente una mención muy rápida, lo que ha ocurrido ya con los decretos legislativos es que se ha creado un nuevo ministerio. A Proinversión lo han convertido en la práctica en un ministerio. Es un ministerio de la privatización. Proinversión va a estar prácticamente compuesta ya no por el sector público, sino por 3 del sector público y 3 del sector privado. Y va a mandar el sector privado, ciertamente. Y Proinversión se va a encargar de definir las políticas de inversión, o sea, los proyectos en los cuales se debe hacer el desarrollo. Y uno dice, ¿y en función de qué va a fijar los proyectos de desarrollo? ¿Quién va a hacer ese plan de desarrollo? ¿Existe ese plan? El Centro de Planeamiento no existe. ¿Quién va a hacer el Plan Nacional de Desarrollo del Perú? La CONFIEP, el sector privado. Y lo va a implementar Proinversión. Y Proinversión va a hacer y va a recentralizar todo el aparato del Estado y va a privatizar las áreas públicas para poder hacer que eso sea en los mejores términos de la tasa de ganancia del gran capital. Esa es una parte. Y la otra parte de esa monopolización y privatización de la economía desnacionalizada, la otra parte
es flexibilizar el régimen laboral, que ustedes lo están señalando con toda claridad, que han empezado como si fueran abogados exquisitos en echarle un poquito de pimienta a la comida, y que tratan una cosita, un párrafo por acá, otro párrafo por allá, pero realmente están produciendo la más grande contrarreforma laboral de las últimas décadas en la historia del Perú. Están queriendo acabar con los mínimos derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de muchísimos años de lucha. Y lo están poniendo en todos los aspectos. Inclusive se han dado el lujo de decir que el 28 de julio recién la van a anunciar cuando ya la están aplicando desde ahora. Están anunciando que, por ejemplo, la ONP va a desaparecer porque quien va a dar esa pensión a los que ahora están en el sector público van a ser las propias AFPs. Están anunciando que van a desaparecer el régimen de pensiones de ONP para darle a las AFPs una contribución que ellos van a dar a los que están en el sector público. Están anunciando cosas realmente gravísimas en la estructura económica y política del régimen laboral peruano. Van a anunciar un nuevo PULPIN 2, un plan PULPIN 2, que bien han dicho los especialistas que ya han comentado y ahora explicarán más largamente. El nuevo PULPIN 2 es decirle que a los jóvenes lo van a incorporar y van a decirle entren al trabajo, pero sin derechos, y votan a los trabajadores existentes. Y a esos jóvenes les dan condiciones realmente minúsculas y limitadísimas de trabajo. Quieren hacer lo que dijo Cuchiti cuando se dio la ley Pulpín, que le parecía muy bien y que había que cambiar los años. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, por donde se le mire, estamos en una coyuntura muy compleja, pero yo confío que la mayoría del país no está a favor de esta desnacionalización y este empobrecimiento masivo de las condiciones laborales del Perú. Yo creo que hay una mayoría del país que ha votado por cambios, que ha obtenido una presencia pero no un gobierno, y ahora lo que estamos viviendo es la crisis del régimen, de este régimen corrupto que se cae a pedazos porque la corrupción se ha hecho evidente y pública en las grandes empresas, en los grandes negocios con el dinero público. Este régimen corrupto se cae a pedazos y el país quiere cambios, y esos cambios hay que lucharlos también en las calles, todos los trabajadores, todo el pueblo junto, y esa es la gran tarea que tenemos hacia adelante. Por eso resistamos en conjunto, juntemos todas las fuerzas y preparémonos para una lucha que va a ser compleja, difícil, pero de la cual estoy seguro que saldrá una patria que el pueblo y los trabajadores recuperaremos para tener bienestar, para tener democracia, para tener justicia, para tener igualdad, para tener lo que decía José Carlos Mariátegui, un Perú nuevo en un mundo nuevo. Hemos visto la posición del congresista Manuel Dannner, bueno, de la izquierda, ¿no? Respecto, que ellos siempre se han identificado con los temas de los derechos laborales y, bueno, la clase trabajadora. Es interesante la posición y la visión que él tiene respecto a estas reformas que el Ejecutivo ha planteado, que ya lo hemos discutido en el primer bloque. Bueno, pero acá yo rescato dos temas, ¿no? El primero, sobre si es que se va a aplicar el tema del cese colectivo. Según un montón de opiniones de especialistas, dicen de que esto nunca se aplicó en el Perú y ahora sí se va a aplicar. Entonces, eso, ¿qué de cierto hay en eso, Evelyn? Sí. Lo que se señala es que actualmente para que se dé un cese colectivo no se tiene que seguir un procedimiento que tiene que ser aprobado por el MINTRA, ¿no? Entonces el MINTRA tiene que evaluar si la empresa se encuentra verdaderamente en uno de los supuestos que regula actualmente la ley para que pueda cesar, ¿no? A partir del 10% de sus trabajadores, que puede ser por motivos económicos, estructurales, caso fortuito, fuerza mayor, son diversas circunstancias que establece la ley. Y lo que se busca, de acuerdo a lo que ha propuesto el Ejecutivo, es flexibilizar, viabilizar para que se puedan dar estos ceses, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo flexibilice el aprobar uno de los ceses. Ahora, no son muchas las empresas que se someten a estos ceses colectivos, ¿no? Lo que veíamos en un principio que hablaban los representantes de los trabajadores era de que se va a abrir o se va a dar la posibilidad de que se hagan ceses colectivos, ¿no? Sí, injustificados. Yo no creo que esto genere un impacto muy fuerte porque no, como repito, no son muchas las empresas que se acudan a estos procedimientos de cese. Creo que si bien se puede viabilizar los trámites ante el Ministerio de Trabajo, eso no significa de que cualquiera va a poder falsear información o no, o simular un cese. No creo que el Estado esté apuntando a eso, no tendría mucho sentido. Creo que no tiene una repercusión muy fuerte en lo que respecta a en la reforma laboral, ese tema de los ceses
colectivos. Lo que sí escuchaba de lo que planteaba el congresista Damer, habla de que lo que está sucediendo o que lo que se estaría proponiendo, lo que se estaría cocinando, como él más o menos lo dice, es una antirreforma, ¿no? Que se está buscando disminuir los derechos laborales en este gobierno de una forma que no se ha visto en los gobiernos anteriores. No sé si esto sea tan verdad, ¿no? Quiero tocar un tema que si bien no lo teníamos en lo que íbamos a tratar, en el año 2013 más o menos, hubo una modificación a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y algunas modificaciones que no tuvieron mucha repercusión y que sí fueron en una vía bastante desproteccionista lo que se había logrado con la original Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y fue dado en el gobierno del señor Humala. No vi ningún comentario nunca de la izquierda al respecto, ni de tocar todo lo que se había modificado, que era importante. Incluso cuando sale por primera vez esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, era comentado en el extranjero. Nosotros teníamos como 30 años de retraso con esta ley, pero de que se habían dado medidas orientadas a que se formalice, ¿no? Si bien era muy rígida, sí, era bastante rígida, creo que debió tomarse un punto medio, ¿no? Respecto de la responsabilidad de los representantes de la empresa en caso de accidentes que pudieron haber sido previstos, ¿no? Pero hubieron modificaciones que nunca la izquierda las trató, ¿no? Entonces, si bien podríamos estar frente a propuestas que quizá no las consideramos a favor de los trabajadores, recordemos que quienes finalmente van a aprobar esas propuestas va a ser el Congreso. Y el Congreso tiene mayoría fujimorista, ¿no? Y las propuestas que ha ofrecido el fujimorismo son completamente diferentes a las que está ofreciendo el Ejecutivo, ¿no? Ellos, por ejemplo, hay un proyecto de ley para equiparar los beneficios de los practicantes con lo de los trabajadores, ¿no? Que no tiene mucho sentido, porque una persona en formación no es lo mismo que un trabajador, pero ahora ¿no? quieren derogar el tema de las prácticas con la nueva ley este proyecto de ley de ley laboral juvenil, o sea, respecto a los que han estado en las condiciones, bueno, que han planteado, ¿no? De 19 a 20 y tantos años. A ver, acá lo tengo, es haber estado en situación de entre los 18 a 29 años, 29. Que son los considerados jóvenes, a nunca haber laborado, o sea, nunca haber laborado formalmente o haber estado en desempleo por 6 meses. Ahora, no la veo igual que la ley Pulpín que se promulgó en algún momento y que fue inmediatamente derogada, porque aquí no hay una restricción de derechos a los jóvenes. O sea, no por tener entre 18 y 29 años tendrías menos beneficios. Los beneficios serán los mismos. El ahorro que tendría la empresa es un crédito a la salud, porque no tendría que pagar el 9% de salud y lo cubriría el Estado. Claro, el Estado. O sea, digamos, el incentivo para que la empresa recurra a aplicar este proyecto de ley que, bueno, esperemos salga a la luz, es... Bueno, el costo al fin y al cabo, el subsidio, por llamarlo así, ¿no? Coloquialmente el Estado, ¿no? El Estado te va a tener que subsidiar. Y lo cual no me parece mala idea, ¿no? Porque en verdad hay que recordar que en la actual generación de los millennials hay la categoría Nini, ¿no? Ni que estudian ni trabajan, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo, de acuerdo a las estadísticas, son más de 200.000 a 400.000 más o menos que van a salir este año jóvenes que se suman a la carga laboral, como ciudadanos ya formales. Entonces preocupa de que haya muchos jóvenes, ¿no? De que no trabajen, no estudien. Entonces, ¿qué hacemos con ellos, no? Y una de las cosas también hay que recordar de las causas de la inseguridad ciudadana es justamente el que no trabaja. ¿No? Exacto. No, todo es como decíamos al principio, todo es un círculo, ¿no? Todo lo que pasa en un sector va a repercutir necesariamente en el otro, ¿no? También si el Estado busca, supongamos, ¿no? Que no hemos visto que sea hasta el momento, dar medidas que no sean proteccionistas o que restrinjan o que reduzcan los derechos de los trabajadores, eso finalmente va a repercutir en la sociedad, porque trabajadores menos remunerados significa menos condiciones favorables para esas familias, ¿no? ¿Y qué vamos a tener? Más tasas de delincuencia, porque si esos jóvenes no se pueden educar, ya que sus padres no tienen una adecuada remuneración, vamos a seguir incrementando la situación que atraviesa actualmente nuestro país, ¿no? Eso es un engranaje, no podemos tratar las cosas por separado. Ahora, como decía, el beneficio que propone esta ley presentada por el Ejecutivo, porque actualmente hay 2 proyectos, ¿no? Uno presentado por el congresista Lescano también, y el otro para promover la contratación de jóvenes, y el otro que es el del Ejecutivo, que lo que propone no es una reducción de beneficios para
los jóvenes entre los 18 y 29 años, sino un crédito a cargo del Estado financiado por el presupuesto del Ministerio de Trabajo, ¿no? Sería un subsidio que se le estaría dando a las empresas. Bueno, en verdad es una buena idea, ¿no? En verdad, ojalá que haya comprensión por parte, y no es como de repente lo plantea a veces el congresista Dahmer, que tiene a veces una posición un poco fatalista. En una cosa tiene razón, en el otro como que, como tú mencionabas, por interno a veces desinforman. Pero bueno, ojalá pues que se planteen las cosas. Y lo que sí me preocupa un poco, ya para terminar, es de que cuando habla el ministro de Trabajo dice que no va a pasar por el Congreso y que todo lo va a promulgar por el Ejecutivo a través de resoluciones o decretos. ¿Cómo lo ves tú eso? No, o sea, en normas que van a crear un régimen y que van a modificar normas con rango de ley no podrían, ¿no? Pero él no quiere, o sea, él, me parece que con las declaraciones que él ha dado, me parece como que no quisiera evadir el Congreso. No ¿Por qué será? Porque es muy probable que no pasen sus propuestas, ¿no? Sí, bueno, acabamos de terminar, gracias Evelyn, hasta el próximo viernes, el próximo programa de Frente con la Verdad por HCM y seguirnos por nuestra fanpage y página web, gracias. Gracias, hasta luego. En HCM Radio TV, de frente con la verdad.